con la autoridad de un oráculo y la perspicacia de un observador privilegiado, me adentro en las controvertidas páginas de los cornudos del viejo arte moderno, una obra donde Salvador Dalí, el excéntrico y brillante marqués de Dalí de Púbol, se erige como juez supremo del panorama artístico de su tiempo. Publicado originalmente en 1956, este panfleto, concebido durante una travesía atlántica, es una declaración belicosa, una provocación calculada y una manifestación de su inquebrantable fe en el genio, la técnica y la mística. Dalí, quien a lo largo de su carrera transitó del noucentismo al cubismo y se convirtió en la figura más resplandeciente del surrealismo pictórico antes de su expulsión por André Breton, regresó a España en 1948 para seguir la tradición de los grandes místicos y maestros castellanos. Es desde esta posición de salvador de la pintura, como él mismo se autodenomina, que arremete contra la modernidad. Dalí se presenta como el portador de una verdad cruda y sangrante, un español irracional y místico que deslumbrará al país más racional y cartesiano del mundo, Francia. Con un ole vibrante inaugura su libelo, acusando a los críticos del viejo arte moderno de haberse encornudado con sus propias equivocaciones. Los cornudos ideológicos menos magníficos, a excepción de los estalinistas, son de dos tipos: el viejo dadaísta de cabellera canosa que recibe honores por haber intentado asesinar la pintura, y el crítico ditirambicó del arte moderno que se autoencornuda por la propia cornudez dadaísta. Dalí, con su implacable lógica, sostiene que desde que el crítico se casó con la vieja pintura moderna, ésta le ha sido infiel una y otra vez, poniéndole los cuernos con 4 grandes traiciones a la fealdad, la modernidad, la técnica y el arte abstracto. La primera cornudez es la de la fealdad. Dalí atribuye su introducción al arte moderno a la adolescente ingenuidad romántica de Arthur Rimbaud y su frase «La belleza se sentó en mis rodillas y me cansé de ella». Los críticos, negativistas a ultranza y enemigos del clasicismo, descubrieron en la fealdad una nueva belleza no convencional que relegaba a la clásica al ámbito de lo cursi. Los pintores, para estar a la moda, se aplicaron con ahínco a lo feo, buscando ser más modernos cuanto más repulsiva fuera su obra. Picasso, a quien Dalí reconoce una grandeza innegable, es señalado como uno de los principales responsables, fabricando fealdad por miedo a Bouguereau y finalmente, con su anarquismo ibérico, llevando el arte moderno a sus últimas consecuencias abominables. Dalí recuerda el telegrama que le envió a Picasso desde Nueva York, agradeciéndole por haber matado el arte moderno con sus pinturas ignominiosas y proclamando que ahora sólo nos queda volver de nuevo la mirada a Rafael. Para Dalí, la verdadera belleza reside en la pitagórica proporción del cuerpo humano, una idea instintiva para cualquier heredero de la civilización grecorromana. El culmen de esta decadencia lo encuentra en el frenesí de fealdad de Dubuffet, con sus explosiones cartesianas y escatológicas. La segunda cornudez es la de la modernidad misma. Dalí afirma que nada ha envejecido nunca más aprisa y de peor manera que lo que en un momento dado calificaron de moderno. Aquil introduce su famosa diatriba contra Le Corbusier y su defensa apasionada de Antoni Gaudí. Dalí, visionario desde joven, ya le había dicho a un incrédulo Le Corbusier que la arquitectura sería blanda y peluda, y que el último gran genio arquitectónico era Gaudí, cuyo nombre significa gozar en catalán, así como Dalí significa deseo. Gaudí, para Dalí, encarna el goce y el deseo del catolicismo y el gótico mediterráneo llevados al paroxismo. Dalí defiende el modern style de Gaudí, no como un mero estilo, sino como el fenómeno más original y extraordinario de la historia del arte, una arquitectura delirante que encarna el hipermaterialismo y la aspiración a lo comestible. Las casas de Gaudí, construidas con formas de agua y mar, son esculturas histéricas y edificios erotizables, donde los elementos del pasado se trituran y reviven en una impureza onírica. 20 años después de su artículo en Minotaure, Dalí celebra haber ganado la batalla Gaudí, pues incluso Le Corbusier, Barr y Suene habían reconocido el genio del arquitecto catalán. Sin embargo, advierte que la verdadera contienda ahora es la batalla Rafael, el arquetipo estético más antiacadémico y futurista, cuya justa apreciación diferenciará a los verdaderos espíritus superiores. Critica a los modernos por su aversión a la ornamentación, que los ha llevado al academicismo abstracto, un arte pseudo-decorativo. Lamenta la resurrección del folclore más ingenuo y de todos los plagios, siempre y cuando estén llenos de manchurrones y mal hechos, culminando en la obra de artistas como Burri,
que cuelga trapos sanguinolentos como si fueran arte. La tercera cornudez ataca la técnica. Dalí sostiene que con el impresionismo la decadencia de la pintura se volvió impresionante. Paul Cézanne, a quien Dalí considera uno de los pintores más maravillosamente reaccionarios e imperialistas, quería recrear a Poussin del natural incorporando la discontinuidad de la materia. Pero su torpeza fatal, incomparable al virtuosismo de Velázquez, lo limitó. Cézanne, por más que lo intentó, jamás consiguió pintar una sola manzana redonda capaz de contener monárquicamente en su volumen absoluto los 5 cuerpos regulares. Los críticos, en su mediocridad, elevaron las deficiencias de Cézanne a imperativos categóricos, bautizando cada fracaso como economía, intensidad o plasticidad, una palabra que para Dalí significa que los gusanos ya están ahí. Con ironía demoledora, Dalí compara a estos críticos con aquellos que intentan trenzar una cesta con su propia mierda, citando a Montaigne y aplicándole a la situación la frase cagar en un canasto y luego ponérselo en la cabeza. Finalmente, la cuarta y más colosal cornudez es la del arte abstracto. Aquí los cuernos son colosales, totalitarios, imperiales, cósmicos, no sólo en el plano espiritual, sino también en el monetario, pues quienes confiaron en él están perdiendo su dinero, señal evidente de bancarrota. Dalí ya lo había advertido. A fuerza de volverse abstracta, la pintura vería cómo su valor monetario también se volvería abstracto. El engaño, según Dalí, comenzó con Picasso, cuya sangre andaluza acarreaba trozos de ese monumento de iconoclastia que es la Alhambra de Granada. El cubismo, en su intento de fragmentar la materia, utilizó materiales de albañil neoplatónico de Cézanne y cemento de la huerta del Ebro aragonesa que para Dalí eran católicos y esenciales para pintar la realidad. El cubismo, para Dalí, fue un esfuerzo heroico por salvar la figura en un momento de conciencia de la discontinuidad de la materia. Sus obras siempre trataron de objetos, siempre objetos, de objetos concretos y anecdóticos, a pesar de que los esteticistas lo interpretaran como un paso hacia lo abstracto. De estos monstruosos academicismos, según Dalí, nacieron todos los neoplasticismos, culminando en la degradante debilidad mental de la abstracción creación, personificada en Piet Mondrian. Dalí, con su peculiar sentido del humor, juega con el nombre Piet, transformándolo en Pío Pío, y finalmente en Pecpedo en francés, sentenciando que Vermeer lo es casi todo y Mondrian no es casi nada. Critica a artistas como Polló, cuya obra describe como una bouillabaisse menos suculenta que la de Monticelli. Solo salva de este cataclismo a Juan Dris, a quien considera el ejecutor categórico del discurso sobre la forma cúbica de Juan de Herrera, un arquitecto del realismo y misticismo español, comparándolo con Seurat como el más clásico de los modernos. Dalí no escatima en su defensa del dinero como valor esencial. Afirma que la manera más sencilla de no hacer concesiones al oro es poseerlo. Reconoce su admiración por el oro y su deseo de ser ligeramente multimillonario, una lección aprendida de la miseria de Cervantes y Colón. Declara que los valores concretos de la pintura moderna serán eternamente traducibles a nivel material en eso que yo personalmente siempre he amado, el dinero. En contraste, los críticos puros que desprecian el dinero verán cómo sus valores abstractos se convertirán ineluctablemente en dinero totalmente limpio, inofensivo de inmaterial, en dinero puramente abstracto. El epílogo de su tratado introduce la idea fundamental de la discontinuidad de la materia, el descubrimiento más trascendente de la física nuclear en su época. Dalí postula que esta discontinuidad ya estaba anunciada en la historia del arte por las pinceladas corpusculares de Vermeer y los trazos en el aire de Velázquez, por la división de la luz en el impresionismo, los confetis cromosomáticos de Seurat y la colisión sádica de los complementarios en las manzanas de Cézanne. En el cubismo de Picasso, la fragmentación era un intento de conservar la figura en esta discontinuidad. Los relojes blandos de Dalí son el producto masoquista de la discontinuidad de la materia. Para que este bullicio dionisíaco no perezca, en el diletantismo experimental se necesitan 3 elementos esenciales de talento y, a ser posible, genio, volver a pintar como Velázquez y Vermeer, y poseer una cosmogonía monárquica y católica lo más absoluta posible y de tendencias imperialistas. Sólo así los pintores podrán alcanzar su propia divinidad, hundiéndose en los cromosomas fisionados de la sustancia ruiseñoresca para tocar el tesoro discontinuo y deseado. Dalí refuerza sus argumentos con una disertación sobre el modelo, la espontaneidad y el azar en la obra pictórica. El modelo es una mano de cerdo gratinada, donde la carne blanda envuelve el hueso pelado de la objetividad, un hueso que Vermeer se comió
dejando poco para los demás. La espontaneidad es una langosta con esqueleto externo y carne de lirio dentro, cuya objetividad es una resistencia al delirio. El azar es una costilla arasada, donde el hueso y la carne objetividad y delirio coexisten, revelando que el azar es el resultado de una actividad irracional sistemática. Finalmente, Dalí describe su proyecto cinematográfico historia prodigiosa de la encajera y el rinoceronte, donde su actividad paranoico-crítica conecta la obra de Vermeer con la carne de gallina, el rinoceronte y la coliflor, desvelando afinidades morfológicas y cosmogónicas y mostrando su genialidad para las imágenes dobles y las correspondencias sin trucos cinematográficos. Los cornudos del viejo arte moderno no es sólo una crítica, es un manifiesto de fe en una nueva era para el arte, donde la genialidad, la técnica impecable y una visión mística y monárquica de la existencia se combinan para crear una pintura que trascienda la mediocridad de la modernidad y redescubra la verdadera belleza en la encrucijada de lo físico y lo metafísico, lo discontinuo y lo divino. Dalí, con su habitual audacia y perspicacia, se proclama no sólo un artista, sino un profeta de este renacimiento,